Mateo 25, verso 14, y vamos a leer un par de versículos y vamos a estar entrando a la enseñanza de esta noche. Dice la escritura en Mateo capítulo 25, verso 14, y leemos algunos versos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Quiero esta noche poder compartir una enseñanza, ¿verdad? Y esta enseñanza tiene que ver con lo que hemos venido aprendiendo en los últimos días. Vamos a estar hablando algunas enseñanzas que tienen que ver con mayordomía, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos y que el Señor espera que tú y yo seamos buenos mayordomos. Y yo quiero comenzar diciendo una cosa en base a lo que está en esta escritura. Y es que Dios confía más al que sabe administrar lo que ya tiene y no va a confiar más en el que no sabe administrar lo que ya tiene. Lo vuelvo a repetir. Dios confía más en el que sabe administrar lo que ya tiene, pero no confía igual en aquel que no sabe administrar lo que tiene. La palabra nos enseña en esta parábola que Jesús cuenta esta historia y les dice a los discípulos, ¿verdad? Que un hacendado se va por un tiempo y a uno le deja 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Pero dice la palabra que les dejó conforme a su capacidad. Dios nos va a dar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a confiar conforme a nuestra capacidad. Pero ¿cómo Dios nos va a confiar más? Si administramos, cuidamos y multiplicamos lo que tenemos. Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado habilidades, Dios te ha confiado una unción, pero esa unción, ese talento, esa habilidad no va a crecer más si no cuidamos y administramos lo que hoy tenemos. Necesitamos trabajar lo que Dios nos ha confiado. En este caso, estos talentos habla de dinero. Muchos dicen que es de habilidades, pero la Biblia no es lo que enseña en este pasaje. Porque dice que cuando regresó, le dijo: ¿por qué no le diste lo mío a los banqueros? Un talento, una habilidad no se pone en el banco. No, a menos que trabajes en el banco y seas buen contador y pones ahí a trabajar tus talentos. Pero le dice: ¿por qué no lo diste a los banqueros? Y cuando yo regresara, tenía lo que es mío con los intereses. Entonces aquí, en este pasaje, sí está hablando de dinero. Sí está hablando de lo que le confió este amo a sus siervos. Y es que la clave para que tú y yo tengamos más de Dios no es pedirle más a Dios, sino el cómo administramos lo que ya tenemos. Y esto no tiene que ver solamente con finanzas, tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Dijimos que vamos a estar hablando acerca de mayordomía. Mayordomía del tiempo, mayordomía de los talentos, de los dones, de nuestras finanzas. Cómo Dios nos va a confiar más cuidando lo que tenemos. Y no solamente cuidando, multiplicando lo que tenemos. Yo pregunto, ¿verdad? Si usted es un empresario y esto es típico en algunas compañías, sobre todo de ventas, cuando se gana por comisión. Hay negocios donde los vendedores trabajan por comisión. ¿Quién crees que va a ganar más? ¿El que le eche más ganas y venda más? ¿O aquel que dice: nada, pues me conformo con la parte que me den nada más por presentarme en la oficina? Va a ganar el que trabaje más, el que lo multiplique. ¿Y qué pasa al rato? Uno dice: no, es que es consentido de los jefes. No, es que está multiplicando lo que se le ha confiado. Está produciendo más en lo que se le ha confiado. Por eso el negocio de las ventas, no todo mundo quiere entrar, sobre todo cuando se trabaja por comisión. ¿Por qué? Porque muchas gentes prefieren tener un salario fijo y decir: yo ya sé lo que me voy a ganar por semana. Pero los que en alguna ocasión hemos trabajado bajo comisión, sabemos que en la medida que uno se esfuerza es la medida en que uno va a ganar. Cuando confiamos en Dios, nuestras habilidades, nuestros talentos, pero lo ponemos a Él en primer lugar, Él se va a encargar de proveerte.
Él se va a encargar de multiplicarte lo que Él te ha confiado, lo que Él ha puesto en tus manos. Entonces la clave no es siempre pedirle más a Dios. Señor, dame más, Señor, bendíceme más. Sí, tenemos que pedirle, pero la manera en que Dios nos va a bendecir más es qué estamos haciendo con lo que Él ya nos dio. ¿Qué estamos haciendo con lo que Él ya ha puesto en nuestras manos? ¿Qué estamos haciendo con el talento, con el don, con las finanzas que ya nos confió? Los que hemos creído esta palabra de hace años, hemos visto cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios ha bendecido, cómo Dios ha multiplicado. Y de eso se trata, de que dice la palabra en el pasaje que leímos, que por un tiempo se fue. Dice, pero después regresó a hacer cuentas con sus trabajadores. Un día el Señor va a venir a arreglar cuentas con nosotros. Va a venir a arreglar cuentas contigo. Y no podrás decir, es que mi líder, es que el pastor, es que la pastora. No, va a arreglar cuentas contigo. Nos va a pedir cuentas a cada uno de manera personal. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Fue la pregunta para los tres. ¿Qué hiciste con lo que te di? El que tenía 5, mira, lo trabajé, me diste 5, aquí tienes otros 5 más. El que le dio 2, mira, me diste 2, los trabajé, aquí tienes otros 2 más. Pero mira cómo contesta el que se le dio 1. Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Fíjate cómo comienza a excusarse. Dice, yo sé que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Yo me pregunto, ¿en verdad esto es cierto? Porque si esto es cierto, entonces ¿cómo fue que le dio un talento? O sea, le puso en sus manos un talento. No es que él venía a cosechar donde no sembró. Él sembró un talento en ese hombre. Y luego dice, es que ciegas donde no sembraste. Y luego continúa diciendo el verso, dice, y recoges donde no esparciste. La excusa no va a funcionar delante de Dios. ¿Qué estamos haciendo con lo que Él nos dio? Quizás tú y yo podemos pensar, es que yo no pedí ser mayordomo, pero todos somos mayordomos de algo. Tú eres mayordomo en tu casa quizás, pero eres mayordomo también de tu cuerpo, de tu alma, de tu salud, del dinero que se pone en tus manos, de tu trabajo, de tus hijos, del ministerio que se te ha confiado, de los dones, de talentos, de los recursos. Todos somos mayordomos de algo. ¿Qué significa ser mayordomo? Un administrador. Todo lo que tenemos, dice la palabra, es de Él y para Él. Todo lo que tenemos, pero Dios nos permite administrar. Cuando nosotros somos fieles en nuestro diezmo, la palabra nos enseña que Él nos confía el 90 y el 90 queda bendecido cuando somos fieles. Pero ese 90 lo tenemos que administrar, lo tenemos que cuidar. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo administramos? Porque ¿qué estamos haciendo con lo que ya se te ha confiado? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estamos cuidando nuestra salud? ¿Cómo estamos cuidando nuestro cuerpo? Pero también cómo estamos cuidando nuestras finanzas. ¿Cómo estamos cuidando lo que Dios nos ha confiado? El talento, el don. Yo recuerdo hace varios años atrás, donde estaba sirviendo en una iglesia, en un ministerio. Normalmente había líderes, como todas las iglesias, líderes, servidores, etcétera. Y yo desde hace años llevo observando esto. Y esto no es general, pero de repente se da en algunas personas. Cuando uno está en un ministerio y uno no aprende a sembrar, aún en el propio ministerio en el que uno está. Hay veces que uno va a sembrar y uno no va a decir, yo compré una soda porque nos íbamos a reunir, o yo compré por decir un cable, o compré un paquete de hojas. Pero Dios sí lo mira. Dios mira cuando sembramos. Y sabes que cuando tú y yo sembramos en lo que Dios nos ha confiado, el día de mañana Dios nos provee más. Dios nos provee más. Yo recuerdo hace años en esa temporada, a veces llegaban ahí, ¿verdad?, a pedir que se les regresara lo de un paquetito de hojas, $3-4. Compré un paquete de hojas para el ministerio, aquí está el recibo. Y pedían los $3-4. Aunque no lo crea. Ahora sí que como dice aquel programa de televisión, aunque usted no lo crea.
Pero cuando hemos aprendido a sembrar, Dios nos multiplica más. Dios nos multiplica más. Yo he contado que cuando yo llegué a esta ciudad, a Memphis, yo venía con un equipo. Yo traía como 7 computadoras, como 6 cámaras de video. Y porque me dedicaba a hacer eso en la ciudad donde estaba. Hacíamos circuitos cerrados de televisión. No como ahora, ahora todo es más fácil. Antes teníamos que tirar cables, poner monitores, poner mixers grandes, todo un sistema de cableados para poder grabar. Ahora todo se hace por Wi-Fi. Es más sencillo. Por Wi-Fi, como dicen por ahí, ¿va? Y cuando llego a esta ciudad, voy conociendo diferentes ministerios. Y Dios me va poniendo en el corazón: siembra aquí, siembra acá, siembra allá. Fui sembrando computadora por computadora, cámara por cámara, al tiempo que me quedé sin ni una cámara y sin ni una computadora. Recuerdo haber llevado a un ministro en una ocasión a una iglesia. Lo llevé porque había llegado a la ciudad a predicar y me enviaron a llevarlo a esa iglesia. Cuando llego a esa iglesia, el Señor pone en mi corazón: siembra tu laptop. Y la traía yo en la mochila. Muchos que me conocen saben que siempre ando como las tortugas ninja, con el caparazón atrás, mi mochila. Y traía yo mi laptop. Había invertido mucho en esa laptop. Y Dios me dice: siémbrala. Cuando pude, simplemente respaldé todo en un disco duro, la borré y la sembré. Al tiempo Dios me bendijo más. No estoy diciendo que uno lo hace en locura, pero cuando uno a veces en locura dice: Señor, yo creo en tu palabra y yo lo voy a hacer. Pero hay cosas que Dios pone en el corazón, que si nosotros nos rehusamos a obedecer a la palabra de Dios, entonces retenemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hay momentos específicos donde Dios te va a dar una palabra y te va a decir: bendice a tal persona, siembra, da. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado, con lo que nos ha confiado? Esto es importante. En el corazón de un buen mayordomo no está en todo lo que tienes. Escucha, porque esta frase a mí cuando yo la leía, me llamó mucho la atención. El corazón de un buen mayordomo no está en lo que tienes, sino en tu relación con el dueño de todas las cosas. Nuestro corazón no tiene que estar en lo que Dios nos puede dar o confiar en nuestras manos, sino en la relación que tenemos con Él. Yo veía un documental de cómo en países árabes, ¿verdad?, hay muchos gobernantes, reyes, jeques que le llaman. Y había el caso, me llamó la atención, de un latinoamericano que estaba trabajando para unos reyes. Y lo entrevistan a este latinoamericano y creo que era de Argentina. Y él comienza a hablar y decir: bueno, es que mi labor, dice, los reyes me han confiado todo. Dice: yo soy el encargado de esta área, tengo acceso, entrada y todo. Y se ve cómo los reyes se acercan a él, le confían, le hablan y él tranquilo, lo saludan fuera de todo protocolo que hacen con otros tipos de personas. ¿Por qué? Porque él tenía la cercanía, la relación diaria. Y cuando tú y yo tenemos esa comunión con Dios, no vamos a estar dependiendo de lo que Él nos ha confiado, ni pidiendo que nos dé algo que no hemos podido administrar, sino que Él mira nuestro corazón y Él te confía más. Él va confiando más. Por eso esto debe de estar en nuestro corazón, la mayordomía. ¿Cómo podemos obtener más de Dios? Cuando nosotros sabemos administrar los recursos de Dios. Cada uno de los creyentes es mayordomo o administrador de lo que posee. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro dice: como buenos administradores. ¿Qué te ha confiado Dios? Finanzas, ministerio, dones. ¿Qué es lo que Dios ha confiado en nuestras manos? Tú y yo somos mayordomos o administradores de lo que Dios nos ha confiado. No podemos avanzar o adentrarnos más en este año con una mentalidad de que Dios no nos ha bendecido. Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido. Él te ha guardado de todo peligro.
Él te ha guardado de todo mal. Él ha guardado tu salud, Él te ha guardado en la calle, Él te ha guardado en el trabajo, Él te ha guardado en tu casa. Pero Él nos ha confiado. Y dado que de Dios es toda bendición, nosotros debemos reconocer que todo es de Él. Todo es de Él.